Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Más que vencedores. Vamos a la reflexión para hoy en el libro de Josué, capítulo 10 y versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Este mensaje de hoy nos dice que no hubo otro día como ese. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, considerémoslo en el versículo 12, Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué ocurrió ese día? Estaban luchaban contra esos pueblos guerreros. Y Josué estaba viendo que estaban ganando, pero ya se ocultaba el sol. Y si se hacía de noche, perdían. No había otros elementos sino la claridad del día para luchar. Y Josué le pidió a Dios que alargara el día. La escritura dice aquí, el versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Aser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El día se alargó. Todos entendemos que los días no se regulan por el sol, es por el movimiento de la tierra. Pero como haya sido, se hizo un milagro delante de todos esos pueblos. Ganaron porque hubo un hombre de fe que entendió esta promesa: Jehová peleará por vosotros. Y el Señor hizo ese milagro y lo hará con nosotros hoy también. El Señor está listo a que venzamos en su nombre, pero a través de su poder. No era el poder humano. Nosotros no ganamos victorias para enorgullecernos, las ganamos en el nombre de Dios. Y en el libro de Jeremías, capítulo 32 y versículo 27 dice estas palabras: He aquí yo soy Jehová de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Alguien puede pensar, ese milagro es extraño. Sí, es posible que muchos no lo entiendan, pero Dios alargó ese día para la batalla. Y Dios también hoy va a hacer milagros para que ganemos en su nombre victorias contra el mal. Y esos milagros están listos para ser ofrecidos a todo aquel que cree en las promesas de Dios. Salgamos creyendo esas promesas. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.